Shalom, shalom, aquí te habla tu pastora Xiomara Díaz y esta vez vamos a estar hablando de la parashá Vayya. Espero que la esté pronunciando bien, la voy a estar dejando aquí escrita. Y esta parashá habla y es el final, como diría yo, de el propósito o el destino de la vida de José. Estuvimos hablando en la parashá anterior sobre la vida de José. Y vemos, ¿verdad? Cómo toda la trayectoria, todo obró para bien en la vida de José. Y en esta parashá quiero leer Génesis capítulo 47, el versículo 12. Quiero enfatizarme en ese solo versículo, aunque la historia, ¿verdad?, va mucho más allá. Sabemos que los últimos capítulos de Génesis tienen que ver con la vida de José. Pero quiero leerte este versículo que dice: y Joseph proveyó alimento para su padre, sus hermanos, toda la casa de su padre, grano para cada persona. Y no había alimento en ningún lugar porque la hambruna era severa, así que ambos, Egipto y Canaán, se volvieron débiles de hambre. Canaán, ¿verdad? Y quiero enfatizarme que, ¿verdad?, que José proveyó para su padre y sus hermanos y toda la familia de su padre. José nos enseñó a pagar mal con bien. Así como hizo con sus hermanos sustentándolos por el resto de su vida, fue capaz de perdonar a sus hermanos, no solo porque era un maestro del autocontrol, sino principalmente porque entendió la naturaleza del mal humano. Y me fascina esta parte de entender el mal humano, porque muchas veces nosotros nos enojamos, peleamos con las personas y decimos: ay, ¿por qué esta persona es tan perversa? ¿Y por qué esta persona es tan mala? Y nos da tanto coraje. Pero si entendiéramos que hay tantas almas que están dormidas, hay tantas almas que están vacías, hay tantas almas que no están siendo suplidas o dirigidas por la luz, actuaríamos más como José y menos con nuestro ego y con nuestro yo, porque entendería la naturaleza del mal humano. ¿Cómo hemos visto el acto malvado de sus hermanos de venderlo como esclavo? Sirvió al plan del Eterno para que José eventualmente se convirtiera en el virrey de Egipto. José se enfocó en el resultado positivo del acto de sus hermanos en vez de su esencia mala de maldad. Similarmente, le pedimos al Eterno que nos trate como trató José a sus hermanos, viendo nuestras faltas como siendo en última instancia para bien y respondiendo a ellas con bondad. Para inspirar, debemos de ser como José, que ve las faltas de una forma no de juzgar, no de criticar, no de señalar, ni siquiera de apartar o eliminar a las personas o rechazar a las personas. Y aunque sí que debemos de poner vínculos sanos entre las personas, lo tenemos que hacer de la manera correcta y no desde la maldad, no desde el coraje, no desde el ego, sino como lo hizo José, utilizando nuestras malas acciones o las de alguien como una motivación para el auto mejoramiento. Escucha bien. Porque lo que vemos en otras personas muchas veces es el reflejo, es el espejo de cosas que cargamos dentro de nosotros que no hemos aprendido a enfrentar, que no hemos aprendido a lidiar. Y entonces por eso es que a veces nos da tanto coraje y vemos el mal en las otras personas. No nos damos de cuenta que realmente son cosas que tenemos que lidiar con nosotros. Estas indiferencias, estas faltas, estos errores, estas fallas, debemos de mirarlas como la miró José para un mejoramiento en nosotros. La falta
que alimenta esta transformación se convierte así en un mérito, sirviendo retroactivamente para un propósito positivo. Podemos además mejorar nuestra habilidad para transformar nuestras propias malas acciones en mérito, al entrenarnos a ver las ofensas de otras personas también como méritos potenciales. Perdonar va más allá de la falta y descubrir el propósito que el Eterno escondió en ella. Yo quiero que entiendas que la falta son propósitos que el Eterno esconde, que nos hace ver y discernir y decir en qué área debo de mejorar, qué área debería ser mejor, qué área podía autosuperar, qué parte del ego tengo que negar, tengo que quitar. Y cuando digo quitar, necesariamente no es eliminar de nosotros, sino de balancearla, de sustituirla por un acto de bien, por un acto de bondad, por un acto de amor. Esta parasha es el momento más emocionante de la vida de José y sus hermanos. Número 1, vemos el valiente discurso de Yehudá. La historia comienza con mucha tensión. José, quien es el gobernador de Egipto, pero sus hermanos aún no lo saben. Quieren quedarse con el hermano menor Benjamín como sirviente. Y Judá se acerca valientemente a José y le suplica que lo deje ir. Le explica que si Benjamín no regresa, su padre Jacob moriría de tristeza. Judá incluso se ofrece a quedarse como esclavo en lugar de su hermano. Y ahí podemos ver en los capítulos anteriores el discurso de Yehudá. Él confiesa su mal. Vemos que el acto de bondad de José, aun como se ve como un plan malvado, hace que Yehudá hable y confiese su mal. Este mal no había sido confesado. Este mal no había sido traído y expuesto. Este mal se había en pocas palabras, como muerto con ellos. Pero Yehudá dijo, espérate, si este mal no está pasando es porque no hemos confesado, no hemos hablado la verdad. Y el discurso de Yehudá fue hablar la verdad, fue exponerse, fue realmente ese arrepentimiento, ese cambio, ese acto de teshuvá. Porque la teshuvá no es llorar, la teshuvá no es solamente decir perdón, sino hacer un acto que se vea que hay un cambio verdadero, que hay un cambio desde adentro, que hay un cambio de corazón, que se quiere hacer diferente, que se quiere ver unos resultados diferentes, porque Yehudá se dio de cuenta del sufrimiento que había pasado Jacob cuando había escuchado de la pérdida de su hijo José. Recuerden que para ellos José estaba muerto, especialmente para su papá. Entonces vemos cómo Yehudá hace esa confesión, hace ese discurso valiente, porque de valiente es el decir, ¿sabes qué? Lo hice mal. ¿Sabes qué? Me comporté mal. ¿Sabes qué? Fue mi culpa. Fue mi manera de reaccionar. Fue mi manera de hacerlo. Esa es la verdadera teshuvá. Ese es el verdadero arrepentimiento. Esa es la verdadera confesión de querer mejorar y ser mejores personas. Eso es lo que realmente busca el Eterno. Número 2, Joseph revela quién es. Al ver que sus hermanos realmente habían cambiado, ve lo que provoca. Y ahora se protegían unos a otros. Joseph no pudo aguantar más el secreto. Se puso a llorar de alegría y les dijo, soy yo, José. Mi padre aún vive. Sus hermanos estaban tan sorprendidos que no podían hablar, pero José los abrazó y les dijo que no se sintieran culpables porque Hashem lo había enviado a Egipto para salvarlos a todos del hambre. ¿Ve? Confiesa quién es él porque entendió su identidad, porque entendió su propósito y porque entendió que todo lo que pasó obró para un bien, para que se convirtiera en ese gobernante que ayudaría no solamente a sus hermanos y a su padre, sino a su familia entera, a esa generación entera, a esa ciudad entera, a esa comunidad entera, en la hambruna que estaba pasando para ese tiempo. Número 3, el gran encuentro. Joseph le dio
carros, comida y ropa, y le pidió que trajeran a su padre Jacob a Egipto. Cuando Jacob recibió la noticia de que su hijo favorito estaba vivo, su corazón se llenó de alegría. El faraón invitó a toda la familia a vivir en la mejor tierra de Egipto llamada Gosén. Y ahí es donde se multiplica y se cumple una profecía que el Eterno le habló a Abraham. Mire cómo uno ser instrumento y nosotros comenzar a vivir la vida desde la perspectiva positiva de las otras cosas que nos suceden y de las otras personas, nos llevan hasta ser parte del cumplimiento profético de alguna palabra que se pudo haber dicho años atrás. Número 4. La familia unida otra vez. Finalmente, Jacob y José se abrazaron después de 22 años de estar separados. La familia completa, 70 personas en total, se instaló en Egipto, donde tenían comida y estaban protegidos mientras el resto del mundo pasaba hambre por la sequía. La lección de esta parashá nos enseña sobre el perdón, la importancia de mantener la familia unida, incluso cuando hemos tenido problemas con el pasado. Así que esta parashá no solamente nos habla en querer guardar el silencio. Esta parashá no solamente nos habla en querer guardar el rencor. Esta parashá no nos habla en querer guardar el pasado como algo en que recostarte, llorar y ser víctima. No, esta parashá nos está enviando a hacer ¿qué? A ser conscientes de que cuando nosotros trabajamos el panorama de la manera correcta, con la visión correcta de Alturista, nosotros vamos a ver que todo, pero todo obra para bien. Y me fascina la aplicación de este pasaje porque en este pasaje también podemos ver cómo las 10 dimensiones conocidas como la Sefirot comprenden nuestra realidad. Y esta dimensión conocida como Yesod, que es el fundamento, con nuestro ámbito físico es el patrón a través del cual toda la energía espiritual del mundo superior fluye a nuestro mundo. Nuestra conexión con Yesod, que representa a José, es fortalecida por la virtud en este pasaje, infundiendo a nuestras vidas enormes cantidades de energía positiva. Escucha con calma, observa como enseñanza muy finita a tu alma, que ilumina, que te dirige, que te redirecciona al propósito correcto de tu vida. Hay algo que dice el Zohar y es hermoso el panorama. No está hablando solo de un lugar bonito ni de un paisaje físico, está hablando de un estado de alma y de un orden correcto del mundo. Por eso es que eso habla del panorama hermoso en José, el justo. ¿Por qué? Porque José representa a la persona que logró algo muy difícil, vivir en un mundo lleno de tentaciones, de poder, de ego, sin perder su pureza, su fe y su corazón limpio. Por eso la Torá dice que José era hermoso por dentro y por fuera. La verdadera belleza no es la cara. La verdadera belleza es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados, que nos da paz, eso nos da alegría y nos ilumina porque le damos valor a todo lo que acontece en nuestra vida, sin discriminar, sin juzgar, sin quejarnos, sin pelear, sin vivir amargados, sin vivir atascado al rencor, al coraje, al odio, al cuestionarnos por qué vivimos. Si no hacemos como José, con un corazón limpio, aceptando que todo lo que acontece en nuestra vida nos lleva a vivir integridad, que no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que beneficia a generaciones completas, a hacer en la asignación que fuimos enviados a hacer en este mundo y ver cumplidas propósitos y profecías del Eterno ya dicha para muchas generaciones. En cuanto en una familia que hay sereno y todo se vive justo, lo demás que está alterado, la presencia misma cambia el ambiente. Y sé que hay vínculos que se tienen que decir adiós y sé que hay vínculos que hay que separarse hasta nunca. Y sé que el eterno Abba Padre ha creado la familia con unidad, pero también permite que hayan familias que aunque lleven tu mismo apellido, traigan distancia.
pero una distancia no con rencor, no una distancia con coraje, no una distancia con amargura, sino una distancia para que se pueda cumplir el propósito en nuestra vida. Así que si estás distanciado con una familia, recuerda perdonarla y recuerda no mirarla con odio, sino con propósito. Y aunque no se puedan volver a reunificar como la vida de José, puedas mantener un corazón limpio como lo hizo José. Mantenerte dispuesto entendiendo que todo traía un propósito y que todo te iba a direccionar y a posicionar en la posición que el Eterno siempre dijo que ibas a llevar. Así que hay una enseñanza muy profunda y sencilla a la vez. Cuando hablamos de esto, estamos hablando que la luz habita en ti. Estamos hablando que eres el corazón de un ser humano que está preparado para recibir bendición y para hacer bendición a otros. Eres como el gran rey. Es la luz del Creador en ti. Es tener ese lugar tan limpio, sin rencor, sin mentiras, sin doble intención. Es donde la luz entra naturalmente y no hay nada que se forja, no hay nada que se obliga. Por eso el Zohar dice que toda bendición sale de ahí. No porque Dios castigue o premie arbitrariamente, sino porque la luz solo puede fluir donde hay un canal abierto. Es como cuando se toma de corriente, la electricidad ya existe, pero sin el enchufle está roto o sucio, la energía no pasa. So Yesod, que es José, es ese enchufle espiritual. Es cuando hay rectitud, responsabilidad, fidelidad interior, la corriente fluye. Y cuando fluye, la vida empieza a ordenarse. Las decisiones se aclaran, las relaciones se sanan y la alegría regresa sin hacer ruido. Por eso dice el Zohar que cuando el templo es bendecido, todo el mundo es bendecido. Porque una sola persona alineada puede iluminar a mucho más de los que se imagina. Así que la enseñanza es esta: cuida tu interior, sé íntegro incluso cuando no ves nada ni a nadie. No negocie tu conciencia por comunidad. Eso es lo que hace hermoso el panorama. Y eso convierte la vida de un hermoso palacio donde el gran rey desea habitar. Así que espero que esta enseñanza de esta parashá sea de edificación a tu alma para que seas donde el gran rey puede habitar, viviendo una vida como la de José, humilde, sencilla, con un corazón limpio, donde pueda ser el enchufle para que la luz y esa electricidad, esa energía, alcance a grandes vidas que jamás y nunca imaginaste llegar. Shalom.